O sea, imaginemos por un momento estar en medio del océano, ¿no? En un barco que de repente ha comenzado a hundirse. Uy, el peor escenario. Totalmente. Y el instinto más primario de cualquiera ahí, pues, grita que hay que remar más rápido. O sea, la tripulación saca agua con desesperación, aceleran la marcha hasta el agotamiento absoluto. Pero fíjate que el barco avanza en la dirección equivocada y, lo peor de todo, nadie se ha detenido a tapar el agujero principal. ¿Qué es lo que realmente los está hundiendo? Exacto. Esa es la radiografía exacta, digamos, de lo que sucede hoy cuando se obliga a un equipo de ventas a trabajar jornadas interminables. Ya sabes, haciendo miles de llamadas en frío bajo esta filosofía de a ver qué cae. El famoso marcar por marcar, sí. Tal cual. Se acumula un cansancio extremo, pero los ingresos siguen siendo un misterio total. Así que, pues, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a desentrañar la arquitectura detrás de una verdadera máquina predecible de ventas. Y es una máquina fascinante, la verdad. Súper fascinante. Vamos a analizar el sistema operativo exacto que fue responsable de sumar más de $100 millones en ingresos recurrentes para Salesforce, basado en el marco de trabajo de Predictable Revenue. Y la promesa central de todo esto suena casi a magia, o sea, lograr un crecimiento exponencial sin que el equipo tenga que hacer una sola llamada en frío a ciegas. Nunca más. Y a ver, para dimensionar por qué esto es tan disruptivo, tenemos que entender que el mayor obstáculo para el crecimiento corporativo hoy no es la pereza. O sea, no es que la gente no quiera trabajar. La gran mayoría de los equipos comerciales, de hecho, trabajan hasta el agotamiento total. Sí, terminan quemadísimos. Totalmente. El problema real y profundo radica en un diseño defectuoso de la maquinaria misma. Cuando un gerente asume que el esfuerzo bruto puede parchar una estrategia rota, lo único que logra es quemar al talento humano. Claro. Entonces, la revolución de este modelo no requiere trabajar más horas, sino implementar una estructura tan metódica, tan de ingeniería, que la generación de ingresos deje de depender de, pues, la suerte individual o de estar cruzando los dedos en la última semana del mes a ver si cerramos. Es la transición de la esperanza a la ingeniería de procesos. Me encanta. Pero claro, prometer la eliminación absoluta de las llamadas en frío suena como una utopía inalcanzable para cualquier director comercial que nos esté escuchando. Sí, suena que te están vendiendo humo. Exacto. Así que, para dejar de remar en la dirección equivocada y empezar a tapar ese agujero del barco, la metodología plantea que primero debemos mirar la materia prima. O sea, tratar a todos los clientes potenciales como si fueran idénticos es el primer error fatal. Totalmente. Y la mejor manera de categorizar esa materia prima, según el marco, es dividiéndola en 3 flujos muy distintos. Tenemos las semillas, las redes y las lanzas. Semillas, redes y lanzas. A ver, desglosemos eso un poco. El tema del boca a boca y las relaciones cultivadas. O sea, son clientes de altísimo valor, con mucha fidelidad, pero el gran inconveniente es que tardan meses o incluso años en germinar. Claro, no puedes forzarlas. Exacto. No puedes llegar y exigirle a tu equipo que traiga 10 semillas nuevas para el viernes. Es imposible. Por otro lado están las redes, o nets, que engloban todas estas estrategias de marketing masivo. Tipo anuncios digitales, los webinars, todo el inbound, ¿no? Tal cual. Lanzas una red enorme y esperas que el contenido atraiga diferentes tipos de peces. Esto te da muchísimo volumen, sí, pero sacrificas la precisión. Te cae de todo ahí. Entonces, si las semillas son súper impredecibles por naturaleza y las redes son más bien un juego estadístico de volumen... Sí, de a ver qué pescas. Exacto. Entonces, ¿qué herramienta nos queda cuando la empresa necesita, digamos, apuntar estratégicamente a cuentas muy específicas de alto nivel para cerrar el trimestre con fuerza? Ahí, justo ahí, es donde entran las lanzas, o spears. Estas representan la prospección saliente altamente focalizada, lo que el sistema bautiza como el famoso Cold Calling 2.0. Las lanzas exigen un esfuerzo humano súper proactivo y dirigido, y se convierten en el motor más predecible para inyectar nuevo capital al embudo de ventas. Ok. Sin embargo, aquí es donde los líderes corporativos cometen una equivocación sistemática pero de manual. ¿Qué hacen? Pues toman a sus ejecutivos de cuenta, que son sus cerradores estrella, les entregan estas lanzas y les exigen que salgan a cazar en territorio inexplorado. A ver, espera.
Quiero jugar al abogado del diablo aquí porque, a primera vista, yo como analista diría que esa decisión tiene toda la lógica del mundo. Mente la persona que debería estar buscando a los clientes más grandes. Parece súper contraproducente quitarle la responsabilidad de cazar a tu mejor elemento. Entiendo perfecto el punto. Y desde una perspectiva tradicional suena súper lógico. Pero se derrumba por completo cuando analizas dos cosas: la psicología del cerrador y el costo de oportunidad financiero. A ver, explícame eso de la psicología. Un ejecutivo de cuenta, o AE por sus siglas en inglés de Account Executive, opera con una psicología que es impulsada por la dopamina del cierre. O sea, su talento brilla cuando están ahí, frente al cliente, resolviendo objeciones finales, negociando el precio. Son tiburones en el buen sentido. Exacto. Pero si los encadenas a pasar el 80% de su semana rastreando correos electrónicos en bases de datos interminables y soportando el rechazo constante de las recepcionistas o asistentes, pues vas a destruir su motivación por completo. Los apagas. Los apagas. Y financieramente, es aún peor. Estás usando el recurso humano más costoso de tu compañía para realizar tareas de investigación casi administrativa. Claro, o sea, estás pagando salarios de nivel directivo para que alguien pase 4 horas en LinkedIn adivinando cómo se escribe el apellido del gerente de compras. Tal cual, lo cual evapora tu margen de ganancia rapidísimo. Entonces, para transformar todo este caos en una línea de ensamblaje que sí sea predecible, la solución del manual impone una separación radical de las funciones, específicamente en 4 roles muy especializados. 4 roles. ¿Cuáles son? Primero, un equipo dedicado a la respuesta al mercado. Ellos atienden todo lo que capturan las redes de marketing, el inbound puro. Segundo, los representantes de desarrollo de ventas, los famosos SDRs, que son los verdaderos operadores de las lanzas y se dedican exclusivamente a prospectar en frío. Ok, ellos son los que abren la puerta. Exacto. Tercero, los ejecutivos de cuenta, los AEs, que ahora solo reciben oportunidades precalificadas para cerrar. Y cuarto, el equipo de éxito del cliente, que está 100% centrado en la retención y en que el cliente no se vaya. ¡Wow! La conclusión que saco de esto, como para hacer un mini resumen de esta parte, es que el vendedor todoterreno, ese que cubría el ciclo desde la A hasta la Z, es una reliquia ineficiente hoy en día. Totalmente ineficiente. O sea, por ejemplo, al separar los roles, un AE ya no pierde toda su mañana dejando mensajes de voz sin respuesta. En lugar de eso, abre su computadora y ya tiene, digamos, 3 reuniones agendadas con directores que conocen la marca, que tienen presupuesto, y todo fue orquestado por el SDR. Ese es el mundo ideal, sí. Pero, a ver, el SDR se queda con la tarea de lanzar las lanzas. Si le decimos a ese pobre SDR que su única métrica es generar contactos, su instinto de supervivencia va a ser disparar a todo lo que se mueva en el mercado. Y ese es un peligro latente y súper común. Por eso, antes de enviar un solo mensaje o hacer un solo intento, el SDR necesita coordenadas exactas. Y aquí es donde entra la construcción del ICP, o perfil del cliente ideal. Que supongo no es solo decir empresas grandes. No, para nada. Un verdadero ICP va muchísimo más allá de esa segmentación perezosa que dice cosas como «Nuestro mercado son las grandes empresas tecnológicas de la región». No. Construir un ICP requiere aislar y analizar quirúrgicamente al 5 o 10% de tus mejores clientes actuales. Ok, los top. Sí, aquellos que compraron rápido, que le extraen el máximo valor al producto y que además tienen un alto potencial de expansión. El objetivo es crear un molde perfecto de esos clientes para salir a buscar clones. ¿Sabes qué? La imagen que me viene a la mente con esto del ICP es la del cadenero en la puerta de un club nocturno muy exclusivo. A ver, me gusta cómo es eso. Pues, o sea, el trabajo del cadenero no es dejar pasar a cualquier persona solo para aparentar que el club está llenísimo, sabiendo que adentro no van a consumir nada de valor y solo van a ocupar espacio en la pista. Claro, van a tomar agua toda la noche. Exacto. Su verdadero trabajo es evaluar a la fila con una frialdad absoluta y descalificar rápidamente a los que no cumplen el estándar. Así asegura que solo los verdaderos VIPs lleguen directito a los camareros, que en este caso serían los AEs. Esa analogía es brillante porque captura perfectamente la función de descalificación del ICP. Y es esa descalificación la que verdaderamente ahorra millones. Hay un costo oculto devastador al venderle a la persona equivocada, fíjate. Sí, los clientes tóxicos. Exacto.
Los clientes que están fuera del perfil te consumen semanas enteras de soporte técnico, exigen funciones que tu plataforma no ofrece y terminan cancelando el servicio a los 3 meses mientras hablan pestes de tu marca en Internet. Es un desgaste tremendo. Entonces, el ICP te obliga a definir banderas rojas. Por ejemplo, si tu perfil indica que empresas con menos de 100 empleados requieren demasiado tiempo de educación para entender tu software y no es rentable, Entonces, los que tienen 99 empleados se quedan afuera del club, descartados en la puerta. descartados en la puerta, tal cual. Y a modo de mini resumen, ese nivel de especificidad acorta los ciclos de venta de una manera drástica. Porque el equipo ya no sale a buscar a cualquier gerente general. No, Sale a buscar, por ejemplo, específicamente a un vicepresidente de ventas que lleva menos de 90 días en su nuevo puesto, que le reporta directo al CEO y que tiene un sistema tecnológico heredado que le impide generar reportes precisos en tiempo real. O sea, cuando el objetivo es tan ridículamente claro, las bases de datos dejan de ser listas de nombres al azar y se vuelven listas de alta probabilidad, de francotirador. Exactamente. Y armados con esa lista ultra refinada es cuando llegamos al punto verdaderamente crítico de la operación. ¿Cómo logra este SDR iniciar la conversación sin levantar el teléfono para recibir un portazo virtual en la cara? y aquí es donde la metodología da un giro maestro hacia el famoso Cold Email 2.0, porque el acercamiento inicial renuncia al teléfono por completo, lo hace a un lado y se apoya en correos electrónicos masivos, pero bajo controles súper estrictos. Sí, no es spam masivo a lo loco. No, son de 50 a 100 envíos diarios por representante. Y el secreto detrás de la estructura de estos correos es súper contraintuitivo, porque no buscan vender el producto ni intentan forzar una demostración de 40 minutos. Su única misión, la única, es pedir orientación. Correos larguísimos, súper densos. Oh, me los imagino. Sí, detallando que su software era un CRM basado en web, que centralizaba contactos, que mejoraba la visibilidad directiva, optimizaba costos y siempre cerrando con una petición agresiva para agendar una llamada de 20 minutos. Claro, el Típico ensayo corporativo que todos, y me incluyo, hemos recibido y borrado en el primer segundo. Exactamente. Y la tasa de respuesta de ese enfoque obviamente fue nula. 0. Era denso, pedía un compromiso de tiempo altísimo a un completo desconocido y sobre todo asumía que a un ejecutivo le interesa leer características técnicas en su celular. que jamás pasa. Jamás. Entonces la evolución lógica fue pasar a un formato de correo inicial que ellos definen como corto y dulce. Y, esto es fundamental, enviado exclusivamente en formato de texto plano. A ver, detengámonos ahí un segundo. Porque esto choca de frente con la práctica habitual de la industria. O sea, los departamentos de marketing invierten semanas, a veces meses, diseñando plantillas en HTML, con animaciones, botones brillantes, formatos que parecen revistas digitales. Sí, unas obras de arte. Obras de arte, exacto. Entonces, ¿por qué un equipo de ventas elegiría deliberadamente enviar un correo que luce básico, de texto, y hasta, digamos, feo, en lugar de aprovechar todo ese diseño visual? La respuesta está 100% en los filtros de percepción humana. Fíjate que un diseño espectacular con banners coloridos le grita la palabra publicidad al subconsciente en cuestión de milisegundos. Y el cerebro de un directivo ocupado está evolutivamente entrenado a estas alturas para purgar la publicidad inmediatamente. O sea, HTML es igual a marketing masivo. Exacto. Un correo en HTML revela de inmediato que fue disparado por un software automático a 10.000 personas al mismo tiempo. No eres especial. El texto plano, en cambio, da la impresión genuina de que un ser humano se sentó en su escritorio a escribirlo específicamente para ti. Claro, se siente uno a uno. Es fácil de leer en la pantalla pequeña de un celular y además se limita a una sola pregunta clara. Algo como, ¿podría indicarme quién es la persona adecuada en su organización para conversar sobre la gestión de infraestructura de ventas? O sea, como dicen por ahí, solo pides que te pasen la pelota. Solo eso. Y para poner un ejemplo práctico, si ese directivo que está súper ocupado corriendo entre reuniones simplemente le da reenviar desde su teléfono y contesta a su equipo, revisen esto con María, ¡pum! Acabas de obtener la llave maestra. Es oro puro, ese reenvío. Porque el tercer correo de este ciclo capitaliza justo ese momento, ¿no? El SDR le escribe ahora a María, la referida, pero en el asunto del correo incluir el nombre del jefe. Al mencionar,
Hola María, tu jefe me sugirió contactarte. Esa transferencia de autoridad rompe el hielo al instante y genera un nivel de confianza que, honestamente, meses de llamadas en frío jamás podrían igualar. Es un hack psicológico brillante. Sin embargo, la automatización de todos estos correos exige muchísima responsabilidad. Todo este mecanismo está sujeto a regulaciones severas como la ley CAN-SPAM. Claro, las reglas del juego. Exacto. Funciona como un guardarraíl ético y legal. Y se resume en un checklist innegociable de 3 reglas que el SDR tiene que revisar antes de apretar enviar. Primero, el asunto o encabezado del mensaje no puede ser un engaño o un señuelo falso. Nada de poner urgente sobre tu cuenta si es ventas. Totalmente prohibido. Segundo, debe existir una dirección postal física real de la empresa emisora al final del correo. Y tercero, incluso si el correo luce como un mensaje personal de texto plano, el receptor siempre debe tener una forma evidente de darse de baja y de tener futuras comunicaciones, el famoso opt-out. Es una cuestión de higiene operativa y legal. Entonces, la gran conclusión, o mini resumen de esta fase de correos fríos, es que generar menos fricción produce más interacción. Menos es más. Siempre. Un mensaje súper educado de 3 líneas pidiendo dirección de rota 1000 veces. Al discurso enlatado, largo, pero bueno, a ver qué ocurre cuando el escenario no es ideal, porque no todo es color de rosa. No, claro que no. Se envía el correo. Quizás los sistemas del SDR muestran que el directivo lo abrió múltiples veces. O sea, hay interés o curiosidad. Pero nadie responde. Hay silencio total. Es frustrante, pero es ahí exactamente el momento en que el teléfono entra en acción. Pero ojo, dentro del marco de una cadencia muy estructurada. Esta cadencia entrelaza llamadas y correos adicionales durante, digamos, varias semanas. Y aquí el SDR debe aplicar una reprogramación mental urgente. ¿En qué sentido? En que cuando por fin levanta el auricular o deja un mensaje de voz, no está haciendo una llamada en frío para presentar el producto. Su mentalidad debe ser que está ejecutando una llamada de investigación. Ah, me encanta eso. Y existen 2 formatos de seguimiento o follow-ups muy precisos en el manual para dejar en el buzón de voz cuando no hay respuesta, ¿verdad? Sí, 2 formatos clave. El primero recuerdo que apela a la cortesía profesional. El mensaje es cortísimo, algo como: Hola Juan, soy María del equipo de ventas de Salesforce. Te dejé un correo la semana pasada y solo quería pedirte una respuesta rápida de cortesía, ya sea afirmativa o negativa, para no quitarte más tiempo. Te lo reenviaré ahora mismo. Mi número es tal. O sea, es súper directo y siento que elimina la presión, ¿no? Totalmente. Le estás dando permiso al prospecto de decir, no me interesa, déjame en paz. Y eso paradójicamente genera muchas respuestas. Y el segundo formato de buzón de voz explora un ángulo un poco más psicológico con lo que llaman un cierre misterioso. Ese suena intrigante. Sí, el buzón de voz se reduce a algo casi casual. Hola Juan, soy Carlos haciendo un seguimiento rápido de mi correo. Voy a tener un espacio libre en mi agenda hoy después de las 3 de la tarde. Mi número es tal. Y ya. ¡Wow! Cortísimo. Sí, y en ambos escenarios, la táctica fundamental es colgar el teléfono e inmediatamente enviar un correo electrónico complementario. Este doble impacto le ofrece al ejecutivo la flexibilidad total de responder por el canal que menos interrumpa su día. Tiene muchísimo sentido. Pero, a ver, supongamos el escenario donde Juan sí responde la llamada. O sea, el prospecto contesta. El instinto del vendedor novato sería emocionarse y aprovechar que lo tiene en la línea para escupir un monólogo de ventas a toda velocidad antes de que le cuelguen el teléfono. Sí, vomitarle características del producto. Exacto. Pero el guión de llamada corta, que es de un solo minuto y que use el SDR entrenado, invierte esa dinámica por completo. En lugar de hacer afirmaciones, se dedica puramente a hacer preguntas clave. Y la línea de apertura de ese guión es, a mi parecer, magistral, porque rompe todas las expectativas. El SDR dice, hola Juan, te atrapé en un mal momento. Uy, ese es fuerte porque parece que invita a que te digan que sí, te cuelguen. Parece, pero psicológicamente lo que hace es cederle el control de la conversación a la persona que contesta. Si el directivo dice, bueno, no, dime rápido, ha otorgado un permiso tácito para continuar. Y a partir de ahí, el SDR despliega preguntas estrictamente diagnósticas. ¿Cómo cuáles? Cosas como, ¿quién es la persona adecuada para hablar sobre este tema? O puedo preguntar cómo está estructurado actualmente el equipo para manejar este proceso.
Y culmina con una validación súper humilde. Sería una pérdida de tiempo agendar una charla más profunda la próxima semana para ver si realmente podemos ayudar. Sabes que toda esta fase de investigación me recuerda a la idea de enviar a un escuadrón de topógrafos a mapear una región desconocida. A ver. O sea, su objetivo de ese día no es clavar una bandera y conquistar la montaña para la empresa. Van simplemente a evaluar el suelo, tomar medidas, observar los riesgos y documentar si hay valor real en la tierra. Y si los topógrafos descubren que, pues, no hay agua ni hay oro en ese terreno, simplemente recogen sus herramientas y se retiran sin presionar a nadie. Es una analogía perfecta para el rol del SDR. Y esa honestidad operativa es lo que filtra el ruido del mercado. Por ejemplo, en un escenario típico, si el prospecto contesta y dice, mira, estoy ocupadísimo, no tengo tiempo, el SDR simplemente usa el guión para preguntar, claro, ¿cuándo es un mejor momento para ti? ¿Tienes tu calendario a mano ahorita? En lugar de forzar un discurso de ventas de 30 segundos que nadie quiere escuchar. Mantiene la postura profesional en todo momento. Pero, a ver, imaginemos que los topógrafos sí encuentran oro. O sea, el SDR confirma que existe un dolor operativo agudo en el prospecto, que la empresa encaja perfectamente en el perfil, en el ICP, y que el interés es genuino. Estamos ante el momento, creo yo, más delicado de toda esta cadena de montaje. El famoso traspaso. Exactamente, el traspaso o handoff. O sea, entregar el prospecto que ya está caliente al ejecutivo de cuenta, al cerrador, sin que se enfríe en el camino. Y ese puente es verdaderamente crítico, porque antes de soltar al cliente, el SDR debe cumplir con una directiva muy clara del manual. Vender el sueño. Vender el sueño suena un poco poético. Suena poético, pero es súper pragmático. Implica atar explícitamente el dolor que el prospecto acaba de admitir tener con la visión de un futuro donde tu solución ya lo ha resuelto. Una vez que el prospecto visualiza ese valor, entonces se activan los criterios obligatorios para transferir la batuta. O sea que no se puede pasar a cualquier persona solo porque contestó el teléfono y mostró un poco de amabilidad. Para nada. Eso es llenar el embudo de basura. Las 3 reglas de oro, los criterios de calificación que el SDR debe validar internamente, sí o sí, son 1. La organización encaja sin lugar a dudas en el perfil de cliente ideal. 2. La persona en la línea tiene verdadera influencia o autoridad sobre el presupuesto, o estamos hablando con un pasante curioso que nos va a hacer perder el tiempo. ¿Qué pasa muchísimo? Muchísimo. Y 3. Existe un interés claro y un acuerdo verbal para un siguiente paso oficial como una llamada de descubrimiento con el ejecutivo de cuenta. Ok. Y asumiendo que el SDR tiene un sí rotundo en esas 3 preguntas, ¿cómo se hace mecánicamente esa transferencia para no perder el momentum? Bueno, el manual plantea niveles de eficacia. La mejor opción de todas, la joya de la corona, es la transferencia en caliente. O sea, el SDR retiene a la persona en la línea, verifica en silencio la disponibilidad del ejecutivo y hace la introducción verbal en tiempo real. Boom, los conectas ahí mismo. Ahí mismo. La alternativa buena o sólida es agendar un bloque inamovible directamente en el calendario del ejecutivo mientras todavía se habla con el prospecto por teléfono. Y bueno, el escenario de último recurso, que es el menos deseado, pero digamos que es aceptable, es hacer una introducción elegante vía correo electrónico con ambas partes copiadas para que ellos se coordinen. Fíjate que aquí me surge un cuestionamiento fuerte sobre la mecánica de las comisiones. Porque el manual es súper inflexible al dictar la regla de oro de la compensación. Dice que el SDR no recibe reconocimiento financiero ni crédito para su cuota, hasta que el ejecutivo de cuenta audite la oportunidad, tenga la reunión y la acepte como genuina. Es correcto. Pero espera. ¿No inyecta esto una dosis casi tóxica de burocracia interna? O sea, un ejecutivo de cuenta malhumorado o por simple pereza podría rechazar oportunidades genuinas por capricho, impactando directo en el sueldo del SDR que hizo todo el trabajo pesado preliminar. Es una excelente observación. Y sí, es una fricción natural en el sistema. Pero es una fricción de protección sistémica. Es vital. Si el modelo compensara a los SDR simplemente por llenar espacios en los calendarios de los AEs, la naturaleza humana los llevaría a agendar reuniones con prospectos mediocres solo para cumplir su cuota y cobrar sus bonos. Claro, cantidad sobre calidad. Exacto. El resultado sería tener a los recursos más caros de la empresa, los cerradores, perdiendo su semana entera en videollamadas con personas que jamás van a poder comprar el producto.
Entonces, el ejecutivo de cuenta actúa como la última compuerta de control de calidad. Así asegura que la tubería solo transporte oportunidades que realmente justifiquen la inversión de tiempo de la compañía. Haciendo un mini resumen de esta dinámica, es como el control de calidad final en una fábrica de alta tecnología. O sea, el uso de un ensamblaje de estados. El prospecto entra al sistema y pasa del estado frío al estado trabajando. Pero la etiqueta dorada de oportunidad activa se desbloquea única y exclusivamente cuando el cerrador, después del handoff exitoso, inspecciona la pieza y confirma que cumple con las especificaciones. Tal cual. Y al operar bajo estos estándares casi industriales de precisión, el paso final indispensable es, pues, leer los instrumentos correctos en el panel de control. Las métricas. Las métricas. Si la máquina ya está ensamblada y corriendo, necesita indicadores de desempeño. Y el cambio de paradigma aquí es definitivo. Se abandona por completo la medición del sudor para enfocarse únicamente en la medición de los resultados. Sí, no, porque evaluar a un empleado por la cantidad de llamadas que hizo en el día, los famosos dials, es aferrarse a una métrica de vanidad de la década pasada. O sea, del cold calling 1.0. Estar ocupado y estar siendo productivo son dos cosas que no tienen nada que ver. Son mundos distintos. Por ello, el tablero gerencial de este sistema aísla 4 métricas innegociables que hay que seguir. La primera es el conteo puro de prospectos nuevos, o leads, generados al mes. La segunda evalúa la calidad operativa, que es la tasa de conversión de prospecto a oportunidad validada. ¿Ok? La tercera es la métrica reina, el verdadero indicador adelantado cuál es el número y el valor total, en dólares, de las oportunidades calificadas creadas por mes. Wow, ese es el indicador profético, ¿no? O sea, saber cuántos dólares validados acaban de entrar al embudo hoy te permite predecir de forma casi matemática cómo van a estar las finanzas del negocio el próximo trimestre. Exactamente. Y esa predicción se consolida con la cuarta métrica, que son las tasas de ganancias o win rates. Básicamente, ¿qué porcentaje de ese embudo precalificado realmente se termina cerrando y convirtiendo en dinero en el banco? Para dar un ejemplo súper claro de esto, las matemáticas reemplazan a las conjeturas aquí. Si la empresa sabe que un SDR genera sistemáticamente 10 oportunidades de, digamos, $100,000 cada mes, y sabemos históricamente que el ejecutivo de cuenta gana el 20% de los tratos que toca, entonces la ecuación de la máquina nos ha garantizado de forma predecible $200,000 de ingresos nuevos al mes. Esa es la tranquilidad corporativa en su máxima expresión. Es, digamos, la erradicación del caos en los procesos comerciales y su sustitución por la certidumbre matemática. Menudo recorrido analítico nos acabamos de dar hoy. O sea, para recapitular este viaje de la máquina de ventas. Empezamos comprendiendo por qué obligar a un experto en cierres a buscar correos en Internet es destruir valor y desperdiciarlos. Totalmente. Pasamos a la construcción de muros defensivos alrededor del tiempo de la empresa, usando un perfil de cliente ideal súper rígido. Descubrimos la elegancia de usar correos cortos, educados, de texto plano, con un checklist anti-spam para no romper las reglas. Y enfocados en pedir orientación, no en vender. Exacto. Luego, analizamos el arte de usar cadencias y el teléfono con guiones cortos enfocados en investigar, no en presionar. Y culminamos con el rigor necesario para hacer un traspaso a prueba de balas y, sobre todo, medir resultados en dólares, no solo sudor. Un sistema completo, de punta a punta, lo cual nos lleva, creo yo, a una de las lecciones más universales que podemos extraer de toda esta metodología, y es que aumentar la velocidad en un sistema defectuoso es solo una forma más eficiente de fracasar. ¡Qué frase! Lo que nos remite, fíjate, a esa imagen inicial del barco haciendo agua y la urgencia ciega por remar más rápido en lugar de reparar el casco. Si quienes nos escuchan observan sus dinámicas bajo esta lupa de hipereficiencia, surge una reflexión crítica para llevarse a casa, y es la siguiente. Si trabajar más duro a menudo significa simplemente cometer los mismos errores a mayor velocidad, ¿qué proceso en la estructura de ventas de su equipo hoy está consumiendo el 80% de la energía, pero generando solo el 20% de los resultados? Una pregunta provocativa, sin duda, cuya respuesta puede marcar la diferencia entre sobrevivir al desgaste constante o construir una máquina verdaderamente predecible.